Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles Alicia Valle y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar el icono de Skype, hacen clic allí, se les abre una ventana que les pide autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que los lleva al usuario donde pueden escribirnos, no hace falta que hagan solicitud de contacto. Nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. También quiero recordarles que si por alguna razón salimos del aire, continuaremos la entrevista, que luego por supuesto les haremos llegar el link del programa. También quiero saludar y agradecer a nuestro canal amigo y aliado Venezuela Soberana Libre, quien en estos momentos transmiten nuestro programa. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, el general de brigada en situación de retiro, Antonio Rivero, quien también es dirigente nacional de Voluntad Popular. Buenas noches, general, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, a ti, Alicia y todo el equipo técnico que te acompaña y a todos los radioescuchas que están en este momento en todo por Chile. Especialmente pues a todos los chilenos que tienen la oportunidad de escucharnos esta noche. Gracias por la oportunidad de nuevo, Alejandra. No, gracias a usted, general. Además, le comento que no solamente Chile, sino toda Latinoamérica lo escucha en este momento. General, en una entrevista que le realizaron a través de News Network, denunciaba que ya se manejaban cifras para las elecciones parlamentarias, manipulación de circuitos, manejos de mesas electorales, etcétera. Me gustaría, por favor, que compartiera con nosotros esas denuncias. Sí, mira, Alejandra, bueno, entrando de lleno en el tema, ¿no? Yo mantengo en primer lugar contacto con personas que están allá y están trabajando dentro del medio tanto civil como militar y me hacen llegar informaciones y me han alertado de algunas cosas. Pero esto no es nuevo, ¿no? Esto tiene tiempo. ¿En razón de qué? En razón propiamente de lo que fue mi clandestinidad y personas que abiertamente pues me manifestaron su apoyo estando de clandestino en Venezuela, en la cual pues en el seguimiento de cada una de las digamos de las actividades del régimen como tal, en función de sostenerse en el poder, que lo estamos haciendo, pues una es el tema electoral, y desde julio del año pasado, antes de julio del año pasado, o a partir de julio propiamente, ya nosotros teníamos información en el movimiento del PSUV, donde se estaban ventilando, pues de acuerdo a las estadísticas que ellos tuvieron en cuanto a las elecciones municipales y el manejo de las elecciones del 2010 parlamentarias, pues proyectándose ya en su trabajo parlamentario, el trabajo hacia las elecciones parlamentarias, ya comenzaron a trabajar el manejo. Una de las tareas fundamentales era manejar el trastocamiento de los circuitos en función de garantizar ante la posible caída pues de popularidad del régimen, del PSUV, del partido de gobierno, y de las votaciones que pudieran haber sido menores en algunos sectores a través de las municipales, el que se pudieran traducir en un trastocamiento nuevo, un nuevo manejo de los circuitos, una nueva imagen de los circuitos electorales, a fin de garantizar el que entrelazando estos circuitos pudiera no perder los diputados que hasta ahora habían obtenido, y de bajar la votación en algunos otros, pues obtener de nuevo o sostener de nuevo pues la mayoría parlamentaria. Este es el objetivo, y eso no lo vengo yo diciendo de ahorita, lo vengo yo advirtiendo en diferentes canales de sello a través de la clandestinidad. Lo he formulado a algunas personas, políticos inclusive, y lo he formulado en reuniones. Después, a mi salida también se lo hice ver, pues, de alguna manera a mi partido, en razón de ello. Y, por supuesto, ahora
esto lo hace oficialmente, en primer lugar, la misma Tibisay, cuando dicen que por más que se vaya a dar las primarias en cuanto a la oposición y en cuanto al oficialismo, no tienen que ver con respecto al manejo de los circuitos, que hayan la definición de los circuitos electorales. Ahí una muestra clara, para muestra, digamos, a voz populi se dice ya que ya los circuitos van a ser trastocados. Y si es trastocado, si es trastocado en el 2010, donde a pesar de la mayoría de votación que tuvimos en la oposición, lograron el oficialismo tener mayoría parlamentaria y en un número proporcional casi a 30 diputados por encima, pues ahora con el trastocamiento del circuito, por supuesto, van a tratar de sostener, quizás no esa cifra, pero sí la mayoría parlamentaria, dado el nivel que han tenido baja. Pero bueno, no lo digo yo solamente. Si vemos la serie de discursos que ha tenido Nicolás Maduro, que ha tenido el ilegítimo Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello a través de sus discursos y cuando hablan de parlamentaria, pues señalan abiertamente, pues, Maduro ha dicho que tiene una cifra, que habla, ahorita recientemente habló de 60%. Ya esas son las cifras que ellos pudieran estar manejando, pudieran decir misa, si fuera el caso, ¿no? Pero lo cierto es que están hablando con una seguridad, además con una determinación en la cual llegó a decir Maduro, por las buenas o por las malas ganaremos la parlamentaria o ganaremos la Asamblea Nacional. De esa manera se expresó Maduro. Es decir, no es una expresión de Antonio Rivero en forma unilateral, ni mucho menos. Aquí hay unas noticias, hay unos hechos, hay unos análisis, también unas informaciones que tengo internamente, y pues en ello pues traduzco lo que ha sido pues también en base a las elecciones del 2013, a la elección presidencial, entre otras que se han conjugado de manera fraudulenta, pues estamos ante la consecución del fraude a través del ventajismo con el manejo de los circuitos y también unos aspectos que en el punto de vista militar obtenido información recientemente, y aquí es una denuncia. Después digo mi parte final, porque no es solamente denunciar esto por denunciar, sino ni alarmar, ni sembrar pánico electoral, ni mucho menos, y establecer mis razones en base a mis conclusiones que doy en base al día de hoy con todo lo que tengo en la mano. Unos militares fueron llamados, han tenido reuniones de diferentes unidades, de diferentes regiones, en el Ministerio de Interior y Justicia. ¿Y a qué se deben estas reuniones? En primer lugar, buscan montar la estructura del PSUV sobre la estructura de la Fuerza Armada. 1. 2. Los nuevos electores o los nuevos votantes, que la mayoría, por supuesto, son jóvenes, casi el 100%, por decir, estos serían colocados en mesas electorales, en centros de votación, o los nuevos centros de votación estarían ubicados en las casas de las misiones. En las casas de las misiones. Por supuesto, y estaría dirigida una gran parte hacia ellos a fin de garantizar que sobre esos espacios que domina el oficialismo desde el punto de vista del control, del terror, de la presencia de testigos permanentes, de la ausencia de testigos en lo posible de la oposición, en fin, una cantidad de incidencias que las que bien se mostrado en la denuncia, en lo que interpuso Capriles en el 2013, y lo que habida cuenta ya conocemos pues, por doquier, en razón de algunos elementos que con razón de la maquinaria, cómo movilizan la maquinaria esta gente, pues terminan pues cometiéndose en fraudes, o terminan actuando con un ventajismo, o terminan actuando pues directamente sobre el voto, tocando pues el resultado final en algunas mesas electorales, que en la suma de todos ellos, por supuesto, le da un número favorable al final. Entonces son estas incidencias también que están presentes. Por otra parte, están tratando de desahogar algunos centros. Este es otro planteamiento que se estaba en el tapete en estas reuniones, desahogar algunos centros electorales que permitieran que de 8 mesas que existieran en un centro electoral y en donde el dominio es opositor mayoritariamente, pues trasladar algunas de estas mesas y algunos de estos electores a sectores
donde domina el oficialismo, donde propiamente están presentes, pues, de igual manera, estas maquinarias terroristas, digámoslo así, para persuadir o disuadir sobre la opción del voto a personas de la oposición. Entonces, todo esto se está manejando abiertamente, en una parte subrepticiamente de otra manera, y por supuesto con digamos, el amparo institucional, o no el amparo institucional propiamente, sino digamos, el enmascaramiento institucional de la Fuerza Armada para tal fin. Esto me lo están manifestando militares activos que están recibiendo estas misiones de una manera u otra, por lo cual yo, respetando pues la valentía de estos muchachos, estos hombres que se han dignado en hacerme llegar estas informaciones, pues ellos han querido, le he dicho para hacerlo público, y lo he hecho público, pues lo estoy comenzando a hacer público de esta manera. Entonces, todas estas consideraciones son las que me han permitido a mí haber dado esas declaraciones, que en cierta manera no tenían este detalle, no he dicho con este detalle, la dije de manera general, pero son los elementos o los argumentos pues que hoy me permiten a mí decir que en condiciones de esta naturaleza, hoy, las que hoy se han mostrado hacia estas elecciones parlamentarias, más todas las anteriores, en razón de lo que ha sido pues también la designación de un CNE de manera inconstitucional, toda una parafernalia para poder designar los dos mismos miembros que tenían anteriormente, es decir, todo un fraude desde el punto de vista electivo para designar estas autoridades. El mismo sistema, el REC, en las mismas circunstancias, pues te harán la misma auditoría que prevista, en la cual no te dejarán ver las huellas, no habrá un procesador que amplíe el que no solamente una mesa sea condicionada a una huella, un voto, a que todas las mesas sean condicionadas, sino una sola, lo cual implica que pueden votar en diferentes mesas, una sola persona puede mostrar, y como tal hay muchas personas en el exterior que no van a votar, o que no votan en extranjero, pero se quedan en el exterior, y estas personas que inclusive que no van a ir a votar por X o Y circunstancias, pues pueden ser utilizadas o llevadas a votar en otros centros electorales. Todo este movimiento de personas está fundamentado en los registros nacionales que existen y que están en manos de entre el PSUV y los cubanos que dieron lugar al proyecto SAI que recomendó en el 2006 la Unión Europea, y que lamentablemente pues de manera trastocada y de manera fraudulenta o de manera favorable a obtener la mayoría de los votos, pues está manejando actualmente el CNE, y que se antepone a la totalización de votos finalmente para poder no dejar prácticamente una huella clara, fehaciente, precisamente donde haya que hacer la auditoría. Es allí pues que Antonio Rivero fija esta posición, hace esta denuncia y muestra de ello, con la muestra de ello pues dice que en estas condiciones no puede haber elecciones. Ojo, no puede haber elecciones, y la oposición debe evitar que bajo estas condiciones se den elecciones parlamentarias en Venezuela, porque estamos llevando a la población a un nuevo fraude, estamos llevando a la población a un nuevo engaño, a una nueva frustración desde el punto de vista de lo que implica su noble pensamiento de que a través de la vía electoral, a través de la vía democrática, podemos dar el cambio que Venezuela demanda impostergablemente para poder enrumbarlo hacia un camino de paz, de justicia, de democracia y de progreso. Entonces, esa es mi posición actualmente. Inclusive, yo no es primera vez que lo he dicho, lo señalé desde el año pasado, Antonio Rivero no acepta ningún tipo de postulación a las presentes elecciones parlamentarias, y lo hice ver a mi partido. No quiero la libertad signada por un sistema que de manera fraudulenta, ventajista, se está sirviendo sobre el país, y en esa manera mi libertad no hace juego con esa ilegitimidad en la cual está presente en el país. Entonces, primero yo hice este señalamiento
y respeto las decisiones de todos mis compañeros, respeto las decisiones que democráticamente, mayoritariamente pueden haberse dado, pero no puedo dejar de denunciar estos aspectos y llamo ante la posibilidad y el tiempo previsto y ante el orden también internacional en la cual se le enmascara un ejercicio democrático transparente, pues que esto está ocurriendo, ha venido ocurriendo, sigue ocurriendo y va a ocurrir lamentablemente si no se para, y un país como esta población va a terminar de nuevo, como te dije, engañada, frustrada, bajo un nuevo ejercicio y bajo una propaganda de posible cambio político de esta naturaleza. General, recientemente se publicó la lista de candidatos que participarían en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, entre los cuales se encuentran varios dirigentes del Partido Voluntad Popular. ¿No contradice esto la convocatoria impulsada por Voluntad Popular para la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es su posición? Bueno, Alejandra, yo te estoy diciendo en otro momento, yo manifesté esto al partido, el ejercicio democrático del partido tiene una mayoría. Yo no estoy en la actividad plena del partido, reconozco una gran actividad del partido, una gran ejercicio que ha venido dando por lograr un cambio, porque haya, por la posibilidad, y cualquier camino ciertamente es posible para tratar de hacerlo. En los actuales momentos, pues con toda esa actividad y bajo la premisa y la fuerza que me manifestó el partido, pues que ha hecho sobre las primarias, que es otra de las condiciones también que yo deploro, el que no se realice el 100% de primaria y que se garantizara con ello pues mayor ejercicio democrático y no la dedocracia, la cogollocracia de establecimiento de personas. Por eso yo manifesté, pues en ningún caso acepto postulaciones, respeto las postulaciones que puedan hacer, pero mi opinión, más allá de lo que pueda significar mi pertenencia al partido, pues no puedo ser ciego, sordo y mudo de lo que ocurre. Ellos tienen su apreciación, ellos han tratado de luchar firmemente a fin de garantizar el que se pueda llevar a feliz término el ejercicio bajo la visión pacífica, bajo la visión democrática, pero en este caso pues seré la oveja negra de mi partido, pero no puedo dejar de señalar lo que está expresamente he venido diciendo y que está habida cuenta en conocimiento no solamente de mi persona, hay muchos más que conocen de esto y saben a ciencia cierta que de esta manera, pues lamentablemente no se pueden signar las esperanzas de cambio político para un país en las condiciones en las cuales se encuentra. Decía también usted que la Mesa de la Unidad Democrática debería tomar acciones que debían impedir estas elecciones se dieran. Para usted, ¿cuáles serían esas acciones que debería tomar? Me refiero, conociendo todo lo que los venezolanos ya sabemos, ¿se deberían de impedir estas elecciones? Sí, lo digo rotundamente, sí, en estas condiciones, por supuesto. ¿Y cómo se podrían impedir? Mira, ¿cómo se podría? Bueno, aquí hay que demandar públicamente, hay que ponerse de manifiesto en el orden nacional y en el orden internacional. Se debería forzar de alguna manera, bajo una protesta, bajo una acción de calle y garantizar el que, por ejemplo, la Fuerza Armada no puede estar ligada al PSUV en ninguna estructura de procesos electorales. La Fuerza Armada no puede estar garantizando el que se establezcan centros de votación en lugares donde es posible la acción de grupos colectivos. La Fuerza Armada no puede estar permitiendo que sobre el registro nacional electoral y sobre los registros del SAIME, sobre los registros nacionales que existen, esté las manos de una fuerza extranjera como es, o un régimen extranjero como es el cubano. No pueden existir estos eventos. Entonces, de allí que estas condiciones, en la forma como están presentes, pues debe exigir todas las organizaciones políticas y toda la sociedad civil el que, de manera como establece la Constitución, transparente, se haga un proceso electoral para el cual está asignada pues lo que implica la Asamblea Nacional. Entonces, si esto no se aplica, si esto no se lleva a cabo, no se puede estar vendiendo que somos el 80%, la mayoría, y que con el 80% podemos ganar y podemos superar y generar los cambios hasta a sacar a Maduro. Eso está en una nube que uno nunca la puede ver,
desde el punto de vista tangible, y sí puede ver de manera tangible lo que está sucediendo en estas cosas que he señalado y he denunciado abiertamente, y denuncio y persisto en ella. No es ir contra un proceso electoral como ejercicio democrático, no es abstencionismo, no, tampoco, no es cuestión de salvar o cuidar el voto, no es cuestión de salvar el voto. Aquí es contra un proceso, un sistema en el cual está totalmente trastocado, viciado, parcializado y manejado por personas que no tienen ninguna pertinencia en razón del país. Y esto existe, está presente allí. Y por eso, de ninguna manera, pues, las organizaciones políticas a conocimiento de causa, tengan que permitir que esto se maneje. No sé actualmente, y aquí dejo la duda, qué pudieran estar realizando de estas acciones, pero es necesario que esto se le muestre al país, y el país mismo, la sociedad civil, esté atenta, esté pendiente de ello y se envuelva en esta solicitud, en esta demanda, en esta denuncia, para garantizar que su voto, mañana o pasado, esté debidamente dado bajo lo que constitucionalmente se habla, el principio de la transparencia y no de la parcialidad política del régimen, el cual trata de sostenerse a troche y ocha, por decir, a toda costa, en función de que tiene unas condiciones delictivas, un statu quo delictivo, y que, por supuesto, de darse un volcamiento del poder en estas condiciones, terminará pues bajo las órdenes de la justicia. Entonces, esto es importante señalarlo. Cuando se habla del 80%, yo tengo por aquí, por ejemplo, mira, tengo una entrevista que realizaron hace poco de una encuesta la semana pasada, y esta entrevista decía Maduro y su 20% de apoyo, y decía una ciudadana afín al régimen: creo que con Chávez se murió la revolución. Pero es el título de un famoso periódico, un periódico nacional digital. Pero yo voy a leer específicamente y me va a permitir unas consideraciones aquí. Ese 20% en las condiciones actuales, dice, ese 20% solamente que tiene Maduro, que tienen en forma dura el oficialismo, le da aproximadamente el 40% de los votos, el 40% de los votos en la próxima vez, de acuerdo a esas tres encuestas que señalan ese 20%. Pero mayormente te dice que en las condiciones actuales, y voy a permitir aquí, déjame buscar un momentico, en las condiciones actuales, ese porcentaje, dándose las elecciones con las condiciones de los circuitos que se establecieron en el 2010, ellos dicen que el oficialismo obtendría entre el 43 y el 45% de los votos, y con ese 43 y 45% de los votos, inclusive obtendrían la mayoría parlamentaria, una mayoría simple. ¿Qué quiere decir? Que en los actuales momentos, con un trastocamiento nuevo de circuito, con esta ubicación de estos nuevos centros electorales en las casas de las misiones, con el desdoblamiento de algunos centros electorales en mesas que permitan desahogar la potencialidad de la oposición hacia otros puntos donde no es posible este reforzamiento opositor. Pues con todas esas incidencias o posibilidades que están presentes y se están trabajando, y por supuesto no van a salir a la luz pública si no se denuncian, pues obtendría entonces definitivamente esta mayoría, a pesar de obtener entre el 40 y el 45% de los votos. Entonces no se puede estar hablándole a una población de un supuesto 80% de mayoría, cuando la mayoría de los que realmente se opone a un Nicolás Maduro por su ilegitimidad, por ser de otra nacionalidad, por haber incursionado legítimamente el 10 de enero del 2013, por todas las consideraciones, por todas las burradas que es capaz de cometer cuando habla, etcétera, etcétera, y porque no lo quieren ni ellos ni entre ellos mismos, pues no es Maduro propiamente el orden de esa bajón desde el punto de vista estadístico, sino que hay chavistas que no opinando a favor de Maduro, pues siguen opinando a favor de ese predio de oficialista. Es decir, que pudieran estar definitivamente sin nada a que la parlamentaria sí tienen que ser mantenida, y en esa fuerza harían lugar, pues por supuesto, los candidatos de ese régimen con todos los recursos que puedan haber tenido, que tienen como tal económicamente, para poder clientelarmente también comprar sus votos.
Hay que recordar que los circuitos violan la representación proporcional tipificada en nuestra Carta Magna, evitando que las minorías puedan contar con la representación adecuada. Aquí estoy leyendo el fragmento de una noticia del año 2009, donde Eduardo Fernández decía que, por ejemplo, en una elección polarizada, el partido que obtenga el 50.01% de los votos podría capitalizar hasta el 85% de los representantes. General, usted había dicho que le había hecho llegar estas inquietudes a su partido Voluntad Popular. ¿Ha recibido respuesta a sus denuncias? Sí, sí he recibido respuesta. Todo se está manejando. Abiertamente el camino está trazado, ¿no? Yo no quiero criticar ni quiero fijar una crítica en razón de la participación de mi partido como tal ni de la misma mesa de la unidad. Hay un camino trazado y un camino que puede llevar finalmente a que se den las elecciones, pero tiene que en ese camino, por supuesto, trazar todos estos elementos y poder ponerlos de manifiesto y poder rechazarlos y poder contraponerlos abiertamente, con pruebas como tal, a fin de garantizar que si de llegar a elecciones no exista este ventajismo y estos fraudes que están abiertamente. Hay tiempo para ello. Y yo creo que mi partido, pues particularmente Voluntad Popular, tiene a vida cuenta la capacidad, la experticia para poder hacer también con todas luces y con el resto de las organizaciones políticas el que esto no suceda y que ciertamente se pudiera llegar felizmente a un sistema electoral. Pero en las condiciones actuales, pues no es posible realizar unas elecciones. Si se llegara en estas mismas condiciones al día de la fecha electoral, pues lamentablemente se habrá cometido un gran engaño a la población, se habrá cometido un gran fraude electoral nuevamente, se habrá cometido una nueva derrota y una nueva frustración a la población venezolana. Noel Pereira le pregunta lo siguiente: ¿qué le hizo cambiar de parecer al exigirle a la MUD impedir las elecciones cuando Voluntad Popular promueve voto y parlamentarias con este CNE imparcial y corrupto? ¿Y cómo las piensa impedir? Mira, voto y calle, como dice, voto y protesta, eso no desdice en ningún momento mi posición. Yo estoy de acuerdo, voto y calle, pero si ese voto, Voluntad Popular siempre se ha manifestado en contra, inclusive con la constituyente, que es muy importante señalar, y yo te lo dije aquí la otra vez, Alejandra. No es una consideración de ir con este CNE, porque cuando se promovió la constituyente, incluso se decía en una de las estrategias, en una de las políticas, si este CNE no cambia, es decir, para llegar a esta constituyente había que tener un CNE digamos, con el cumplimiento de las funciones que establece la Constitución y las leyes. Lo decía claramente la propaganda aquella del video muy bueno que sacó Voluntad Popular en razón de, es decir, con este CNE, en estas condiciones, no podía haber, por supuesto, y yo lo dije repetidamente, yo no he cambiado mi posición, simplemente he reforzado mi posición cada vez más en razón de que bajo las condiciones actuales de este CNE y de este régimen que manipula, que engaña, que trastoca, que utiliza las instituciones como la Fuerza Armada para valer e imponer digamos, su sistema o su proceso como tal, manipulado, pues no puede darse definitivamente. Y es hora ya de que se denuncie y que no se le engañe a la población y se le llame a la población a vida cuenta su gran espíritu, su gran valor y su gran fuerza para poder demandar y exigir en razón de sus derechos, pues que los partidos políticos a vida cuenta estén dispuestos a que se exija y se esfuerce a que haya unas elecciones parlamentarias o unas elecciones en el orden de que fueran o bajo lo que se pretende elegir con el principio de transparencia que está citado en la Constitución y en ningún caso, por supuesto, reitero, donde haya un manejo como está presente, intervencionista del régimen cubano presente bajo el manejo electrónico de los sistemas, de los registros nacionales que tienen en su poder. Y esto no lo puede negar ningún técnico, ningún político nacional y negarlo sería mentirle al país.
General, Rebelión 1969 pregunta lo siguiente. En el contexto de lo que usted declara en el contexto de lo que usted de manera correcta declara hoy, ¿considera que la MUC está actuando ética, moral y democráticamente? Democráticamente no actúa bien cuando no realiza las elecciones primarias en todo. Es una demanda mayoritaria del país, en primer lugar, ¿no? Es lo único que da. Ella ciertamente se posesiona sobre un ejercicio electoral, el cual está prescrito legalmente. Desde ese punto de vista no lo puedo objetar, pero desde el punto de vista ético, al anunciar y al tratar de pretender llevar una propaganda en la cual se sitúa que el cambio indetenible, el cambio impostergable, el cambio urgente que demanda el país se van a realizar bajo estas elecciones parlamentarias y no se da lugar que ciertamente existen estas condiciones y que la población, reitero, partícipemente debe tratar de ayudar o colaborar o digamos, participar en exigir que estas condiciones no imperen, estas condiciones de fraude, estas condiciones de ventajismo, y que se garantice, de nuevo, reitero, la transparencia de las elecciones. Entonces, cuando no actúan de esa manera, cuando no actúan con la sinceridad, cuando no actúan sujetos a unas evaluaciones en las cuales numéricamente y están números presentes y hay denuncias, como el caso de Ludwig, o el caso de algunos técnicos que han estado anteriormente en el CNE, y varias denuncias, y sin ir con personas técnicas que pueden aflorar o exponer desde afuera, como el caso de Ana Mercedes Díaz, como el caso de la gente de Tedata, la gente de Ludi, sino también ahí vemos todas las muestras, el expediente que presentó ante el Tribunal Supremo Enrique Capriles. ¿Dónde queda eso? Eso se ha corregido. Para empezar, las desecharon, y si las desecharon, quiere decir que el robo se cometió y ahora vamos a ir de nuevo. Es como que si yo quiera ir a un restaurante y en ese restaurante sirven la comida vencida, y voy a ese restaurante y sin embargo yo la critico y digo que la comida está vencida, que la comida causa malestar estomacal, que causa, por decir, diarrea con sangre. Y entonces voy a volver a llevar a mi familia, voy a seguir invitando a que ese restaurante con la comida como está vencida, para seguir entonces que haya sangramiento total de la familia. Eso es lo que está ocurriendo básicamente. No hay correcciones. ¿Dónde están las correcciones? ¿Se han mostrado las correcciones? Pues eso hay que decírselo al pueblo, a ese país que abiertamente o digamos parcialmente o en una gran cantidad de venezolanos, pues ha señalado rotundamente que no confía en este CNE. Y esa mayoría o esa minoría, aunque sea, hay que decirle, hay que tomarla en cuenta. Y allí pues está lo ético, allí está la moral, ahí está la credibilidad de unos dirigentes políticos en los cuales sepan conducir debidamente a una población a un proceso electoral. De lo contrario, pues lamentablemente, pues quien sea y quien esté a la cabeza y quien pueda ser vocero de una propaganda de esta naturaleza, en la cual lleva a comer a un restaurante donde la comida está vencida y causa malestar estomacal, pues lamentablemente es totalmente falto de ética. ¿No son los consensos quizás la forma en la cual los cogollos de siempre dedocráticamente escogen a personajes cuyos liderazgos políticos son cuestionados por la población? Y le pregunto esto porque hemos visto que ha generado muchísimo malestar el que no se celebren primarias en todos los estados del país, y no solamente allí, sino también dentro de algunos partidos que conforman la mesa de la Unidad Democrática. Mira, totalmente, pues yo estoy a favor de las primarias, manifiestamente la creación de voluntad popular es de primaria, y habida cuenta, ellos formularon eso, lamentablemente, pues bajo un ejercicio que realmente por mayoría se decide en la llamada mesa de la unidad, pues lamentablemente terminan estableciendo de consenso y terminan tratándose de llevar, por lo menos en mi partido, feliz término lo mejor posible. Sin embargo, pues no dejamos en ese orden de presentar, pues lamentablemente, el avalar una cosa que no se corresponde con la demanda de la población en que haya primarias en su totalidad para designar debidamente a candidatos a estas elecciones parlamentarias o a cualquier elección parlamentaria. Esto definitivamente tiene que ser un hecho
si en todo caso hay un candidato que es ineludible que pueda perder en un sector y que no sea necesario, pues, aunque sea por aclamación, no en los predios de un cogollo en la cual tenga que designarse, sea regional o sea nacional, sino a través de una gran asamblea o de una aclamación en la cual un candidato abiertamente, para no hacer elecciones, pues definitivamente sea designado como candidato sin necesidad de que vaya a una elección primaria. Tienen que haber elementos y pueden haber elementos en este sentido. Entonces, que brille la democracia, que brille la democracia, que es lo que debe y lo que demanda abiertamente este pueblo, porque la imposición precisamente de este régimen en la forma totalitaria, pues está acabando con la democracia. Y si no hacemos un ejercicio democrático desde el punto de vista de la oposición, estamos favoreciendo grandemente el totalitarismo de este régimen. Mónica Corrales dice lo siguiente: buenas noches, general Rivero, celebro sus declaraciones en cuanto a las advertencias que hacen refiriéndose al fraude electoral y el llamado a evitar elecciones. ¿No cree usted pertinente hacerle un llamado público y directo a la Mesa de la Unidad Democrática, convocando una rueda de prensa con el fin de hacerles entender el grave daño que ocasionan al país con una nueva legitimación? Saludos. Bueno, mira, Mónica, a ti, Alejandra, a todos, el hacer el llamado, pues esto la sociedad civil debe buscar la manera. Ciertamente los medios de comunicación están signados por una parcialización también. Yo aquí respeto mucho los medios de comunicación y siempre lo exalto desde el punto de vista de su trabajo, de la persecución, de la coerción que existe contra los medios de comunicación y particularmente directamente sobre los periodistas. Pero si hay la posibilidad, pues que se haga una rueda de prensa. Yo estoy dispuesto a participar en ella y presentar pues parte de las denuncias que tengo en mi poder, de las que he señalado propiamente, pero de manera electrónica, pues, en lo que esto compete. Pero ya desde ya la estamos haciendo. Esta es una denuncia y ojalá esto se pueda multiplicar y se le haga llegar y que la mesa de la unidad analice. Pues aquí no hay una cuestión de decir evitar las elecciones en estas condiciones, digo yo, no evitar las elecciones por evitarlas, ojo, es emprender un camino habida cuenta de que pueden haber una elección y que pueden servir de un avance, no el cambio, un avance hacia los cambios que demanda el país, porque definitivamente no pueden haberlo. Tenemos que situarnos, hacer una prognosis y hacer un diseño de escenario en las condiciones que estadísticamente podemos llegar a esta asamblea nacional ganando la mayoría simple o la mayoría calificada o imposiblemente, como dicen algunos, que la propaganda llega a ese extremo, es decir, que podemos lograr los dos tercios. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo considero que debemos hacer un diseño de escenario y mostrarle al país, y yo considero que no lo han hecho. Es más, tengo informaciones que, por supuesto, ellos están manejando, por otra parte, a través de lo que es hoy el Tribunal Supremo de Justicia, lo que es algunos asambleístas de la oposición, del oficialismo, que están presentes y que pueden ser candidatos, en llegar en acuerdos por allí, en llegar en algunos acuerdos para tratar de generar el cambio de manera pacífica, no violenta. Yo no discuto esta buena manera y esta buena fe. Pero en este orden, en este incentivo que pudiera existir de esta naturaleza, se pueden traducir muchos errores que queden detrás de bastidores y lamentablemente ante un cambio seguiremos viviendo y padeciendo lo irremediable de unas políticas nefastas que están presentes actualmente y que en conchupancia de algunos pudieran signarse a futuro ante una nueva asamblea que sea producto de la oposición. Más allá, podamos ver y analizar cuáles leyes realmente pueden estar presentes y que sean contrarias a este régimen y que pueda dársele el ejecútele, puede dársele la constitucionalidad teniendo un tribunal supremo en las condiciones actuales que fueron designados recientemente. ¿Cómo puede una fiscalía salir a investigar algo que en la Contraloría, en la función contralora de la Asamblea
Asamblea Nacional ejecute sobre el régimen, o se le presentarán a algunas instituciones a una comisión contralora de la Asamblea Nacional la facilidad para poder ejercer contraloría de una manera u otra. ¿Quién sanciona? ¿Qué tribunal sanciona? ¿Quién ejecuta pues una detención? Inclusive la misma ley de amnistía que pudiera darse, por ejemplo, en una elección parlamentaria nuestra. ¿Quién ejecuta esa ley de amnistía? ¿Acaso el Tribunal Supremo no puede decretarla inconstitucional, por una parte? ¿Y quién la ejecuta? ¿Quién libera? Los tribunales, los militares, los policías. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Entonces, no podemos vender fácilmente este proceso electoral de esa manera. Y más aún, por supuesto, en primer lugar, que no hay transparencia. Pero si pongamos que ganemos allá adelante, no podemos vender un cambio político en las condiciones. El país en la actualidad no tiene tiempo para esperar. Demanda un cambio impostergable, urgente. Que hay un cambio indetenible, pero no pueden estar pasando 9 meses, 10 meses, 1 año, 2 años para que este cambio llegue al país. Hay las posibilidades constitucionales. Es necesario. A Leopoldo López, con todo respeto de mi hermano que dijo una vez, habían 3 elementos para llegar al cambio político. En primer lugar, dijo la constituyente que proponíamos nosotros. Bueno, el tiempo no da pues para que ello pueda ser. Se hizo impostergable y no puedes ir más allá, más aún por las condiciones del CNE que se estableció en diciembre. Ok. El otro segundo punto era forzar la renuncia, lo dijo mi hermano Leopoldo López, forzar la renuncia. Y el tercer punto dijo las elecciones parlamentarias. Ahorita están situadas desde el punto de vista del ejercicio de las elecciones parlamentarias. ¿Pero acaso no podemos forzar esta renuncia y habida cuenta con toda legitimidad de lo que existe en la Constitución? Claro que lo podemos. Y en este sentido, todas las organizaciones políticas deben signar y forzar la renuncia en un plano también electoral de las mismas parlamentarias, donde garanticen pues de que no se cometan estos vandalismos electorales en los cuales estamos sujetos desde el punto de vista de todos estos indicios y todos estos antecedentes que hemos tenido. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en el cual pues para mí el punto, y de los tres que señaló Leopoldo López, es que tenemos que forzar la renuncia, y la renuncia de todos los poderes, no la renuncia de Maduro. Aquí el culpable es todos los poderes que están inscritos o que están haciendo ejercicio en estos momentos en el país. Voy a aprovechar un minuto, general, para responderle a una persona, a la cual no voy a mencionar porque por supuesto no le voy a dar publicidad, que dice que yo fui activista de Voluntad Popular y antes de Primero Justicia. Señor, yo le voy a agradecer que se ponga los pantalones y me dé la cara, que me desbloquee en Twitter y si quiere debatimos abiertamente, y que me muestre las pruebas contundentes donde yo fui militante de cualquier partido político de los que él menciona. Si no, le sugiero que cierre la boca y deje de molestar. Muchísimas gracias. Continuando, quisiera saber si usted conoce un acta que se firmó el 24 de septiembre del 2012, en la cual el señor Vicente Bello y Roberto Picón, representantes de Enrique Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática, reconocen que existen 1.513.164 electores sin huella dactilar y aseguran además que ese porcentaje no afectaría el resultado final de las elecciones del 7 de octubre del 2012. Vale destacar que ese mismo registro se usó en las elecciones del 14 de abril y es el mismo registro que se usará para las parlamentarias. También vale destacar que esa acta reposa en la demanda de nulidad del proceso electoral del 14 de abril interpuesta por Enrique Capriles. ¿Considera usted que estas personas son las más idóneas para pertenecer a la Comisión Técnica Electoral de la MUD? Mira, no la considero de ninguna manera. Habiendo cometido y habiendo permitido y habiendo, digamos, solapado, no sé bajo qué interés, porque no tengo elementos de juicio para poder establecer que en forma directa o explícita si hayan tenido algún interés determinado, pero el solo hecho de que ese indicio o de que esa prueba, tal cual como se ha mostrado y que la conozco, pues, él se haya dado, pues estos personajes no pueden estar incurso de nuevo en un trabajo
digamos, técnico, en el cual tengan que ser representantes no de la Mesa de la Unidad, sino de la población. Porque aquí no es cuestión de la Mesa de la Unidad, aquí es cuestión de la población, del ciudadano, el cual lamentablemente es donde recae el engaño, recae la mentira, recae el fraude, recae ahorita la injusticia, recae la muerte, sobre la inseguridad, recae la escasez de alimentos, recae todo lo diezmado que está el país desde el punto de vista de una política fracasada que se ha tratado de imponer ideológicamente y que tiene pues al país en la crisis que estamos viviendo. Entonces, no deberían estar, no puedo confiar en estas personas, respecto a las posiciones de quien pueda decir lo contrario, pero bajo esta premisa y bajo estas consideraciones que tú bien señalas y que señalan algunos técnicos y algunas personas que han hecho un buen planteamiento de esta naturaleza, pues no deberían estar allí, más aún cuando lo presentó abiertamente pues en su denuncia Enrique Capriles en el año 2013. Claro, eso lo que indica es que si eso está en el acta de la demanda de nulidad, la Mesa de la Unidad Democrática pues tiene conocimiento de esas actas. Divina Libertad 350 pregunta lo siguiente, general. Siempre ha sido el CNE poder del régimen. El cambio de circuitos es viejo. El silencio de la MUD 16 años. ¿Por qué habla ahora? Porque yo hablo ahora, yo no he hablado ahora, yo vengo hablando hace tiempo. Como militar yo no podía opinar sobre estas consideraciones, pero incluso algunos me conocen, en mi opinión, en el año 2007, precisamente durante el referéndum, ¿no? El referéndum de la reforma. Y saben cuál era mi opinión, es que como militar no podía opinar, no podía expresarme, no conocía el sistema como tal, no conocía varias incidencias, pero sí sabía que abiertamente lo que se estaba presentando al país, y por eso yo voté en contra de esa reforma, pues en mi derecho político que me lo establecía la Constitución de poder votar, voté en contra. Y en ese sentido, pues no es cuestión de 16 años tampoco. Yo, para empezar, yo no voté en primer lugar por Chávez. Yo dije, hecho bien claro, se me trata de indilgar todo el tiempo, ¿no? Yo sí trabajé con este régimen, trabajé como director de Protección Civil, pero yo no trabajé como director de Protección Civil porque era un premio, porque era la panacea. La Protección Civil prácticamente no existía en este país, no tenían ni capacidad. No quiero decir con esto, modesta, humildemente, que yo la haya puesto por todo lo alto, no. Para mí, cuando yo salí de Protección Civil, no tenía ni el 30% del valor de lo que podía tener o debería tener esa organización política. Aún le costaba mucho, pero ciertamente tampoco existía en eso. Pero yo fui a Protección Civil o me mandaron a Protección Civil como un militar que por órdenes no podía dejar de cumplir, pero cumplí modesto, humildemente mi trabajo y sin ningún carácter político. Me opuse internamente a muchas cosas en las que pude. Y fui allí porque simplemente no querían que estuviera mando. Chávez no quería que estuviera mando porque yo me oponía a lo que estaba sucediendo y porque abiertamente se lo dije el 13 de abril cuando llegó a Miraflores. Y eso significó pues el que me tildaran igualmente de golpista, como Diosdado Cabello lo ha manifestado públicamente, que me ha dicho golpistas desde esa fecha y que lo han manifestado pues. Y el trabajo que yo hice en Protección Civil, pues allí lo tienen y modesto, humildemente, pues no tengo yo por qué hablar de ello. Entonces, 16 años yo no he callado, yo he estado haciendo mi expresión. Y le digo honestamente, en el 2001, y lo he dicho también anteriormente, junto con otros militares, nosotros nos manifestamos a través de comunicados a la prensa, con oficiales. No sé si alguno lo leyó en el pasado, a través de La Razón, a través del Nuevo País, hablábamos con Marta Colomina, le hacíamos llegar información y el rechazo que teníamos contra el fidelismo, contra el comunismo en esos predios. Lo hacemos llegar y parte de esa carta se la entregué yo personalmente en la casona, en una reunión después del 13 de abril, y lo deben saber los militares que tuvimos esa reunión. Y lo sabía Chávez, y eso fue lo que signó, pues, el que me sacaran a mí de los predios militares para poder ir, a mandarme a Protección Civil y creer que por allí, pues, yo me iba a pagar y no iba a levantarme, a alzarme en armas, por supuesto que no. Pero se levantó, pues, lamentablemente, por una institución
favorablemente, lamentablemente para ellos, favorablemente para el país, una institución de servicio humanitario, de servicio por la paz, de servicio pues a lo que corresponde el ejercicio gubernamental, y probadamente pues eso fue lo que también me permitió que mi opinión irme en la Fuerza Armada y decir que es posible hacer política, gestión política desde el punto de vista pública, gestión pública de manera transparente. A mí me realizaron 6 años de gestión administrativa, 6 años de gestión administrativa, me buscaron hasta pues, bajo las piedras, y a mí no me encontraron ningún rastro de ninguna naturaleza de corrupción. Por eso no estoy preso, porque si estuviera preso fuera netamente por lo político. Entonces, discúlpenme que hable en este sentido, porque muchos hablan, sí, de que porque yo no he hablado. No hablaba hasta el 2010. Apenas salí de la Fuerza Armada, denuncié públicamente lo que tenía que denunciar, la presencia de cubanos dentro de la Fuerza Armada. Y fue a partir de 2008 que lo opiné, que yo regresé a la Fuerza Armada y conocí de esto y inmediatamente lo saqué. Y por eso tengo un proceso militar desde el 2010 y un proceso judicial militar desde el 2010, y por eso tengo el proceso que tengo desde el 2013 cuando fui detenido. Entonces, no es cuestión de callar. Todo esto ha sido, pues, pero yo he sido simplemente una hormiguita dentro de las miles de hormigas que han venido denunciando. Y he sumado el esfuerzo. Y no es hoy que vengo denunciando esto propiamente. Desde que aparecí en Voluntad Popular, antes de aparecer en Voluntad Popular y después que aparecí en Voluntad Popular como tal. Y he sido una de las banderas, pues, que hemos tomado políticamente en la organización. César Martínez pregunta lo siguiente: que Antonio Rivero explique la guerra a muerte entre Voluntad Popular y Primero Justicia. Mira, yo no tengo que explicar ninguna guerra a muerte en ese sentido, con todo respeto, ¿no? Entre las organizaciones políticas siempre hay distensiones, problemas, etcétera, etcétera, de alguna manera. Lamentable que puedan existir en estas condiciones algunas diferencias que sin embargo, pues yo pienso que se superan cuando se ve hacia el país, hacia la Venezuela, que debemos querer, que debemos buscar, y el objetivo fundamental de acabar con este régimen. Yo en ese particular no tengo nada que responder al respecto. Yo tengo mucha amistad con gente de Primera Justicia, hay errores de un lado, hay errores del otro, etcétera, etcétera, y no puedo dar avidez a algo que no tiene caso. El país está por encima de todas estas trivialidades que pueden existir tranquilamente en cualquier país del mundo. Divina Libertad pregunta lo siguiente: luego de haber estado defendiendo tanto tiempo la posición política de Voluntad Popular y cambiando ahora de parecer, ¿va por el 350? Y si de ir al 350, ¿aliado a qué grupo lo haría? Yo sigo defendiendo los principios y valores. Los principios y valores de Voluntad Popular que manifiestamente dieron su origen son los que me llevan a denunciar esto. Respeto el ejercicio democrático que existe dentro de Voluntad Popular, pero no puedo manifestar lo que abiertamente estoy señalando. Eso es lo que obedece y mi forma de ser. Dije anteriormente, seré la oveja negra de Voluntad Popular y, por supuesto, lo que pueda propender a realizar disciplinariamente o no el Voluntad Popular, lo dejo abiertamente. Yo estoy obedeciendo a principio, pero no puedo ser ciego, sordo y mudo ante lo que estoy viendo y lo que he señalado internamente. Así como lo señalé internamente en la Fuerza Armada y contravine la presencia cubana, pues, y cuando no pude lograr cosas, pues salía de la Fuerza Armada. No me retiro de Voluntad Popular porque ahí no es la misma connotación de la institución armada. Aquí puedo manifestar y puedo hacer libremente. No me salgo de los principios y valores que están en Voluntad Popular. Creo en Voluntad Popular. Puede cometer errores, pueden haber algunas facciones, inclusive tendencias internas que existen en cualquier institución política, en todo caso, o institución de cualquier naturaleza, pero me mantengo sobriamente dentro de las líneas propiamente macros que están explícitamente puestas de manifiesto en los principios que crea la organización política Voluntad Popular. María Soro pregunta lo siguiente: para el general Rivero, Diosdado Cabello, de forma pública y notoria en su programa Con el Mazo Dando, lo amenazó y ordenó de manera extrema que se lo busca vivo o muerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se protege ante esta violenta amenaza? Mira, quiero terminar en la anterior pregunta que me olvidó, del 350. Divina Libertad. El 350 sí es una vía y tenemos que organizarnos habida cuenta de lo que puede ser ese articulado constitucional.
puede ser la vía y definitivamente es una vía definitiva en tanto no haya condiciones. Pero esto no puede hacerse de manera parcial. Para todo lo que implique lograr el objetivo de acabar con este régimen, de acabar con este totalitarismo, de darle la libertad a Venezuela, de recuperar la soberanía, de recuperar el Estado de Derecho, de volver a la democracia, para todo implica unidad. Para todo implica unidad. Nadie de manera parcial, nada de manera parcial se podrá lograr si no hay unidad. El expresar estas consideraciones que estoy haciendo, no doy lugar a divisiones, doy lugar a que nos concentremos, a que precisamente hago llamado a que la sociedad civil, a que las organizaciones políticas, llamo a Capriles, llamo a María Corina, llamo a Leopoldo mismo, llamo a todos los dirigentes, llamo a Ramos Alú, llamo a los de la Resistencia, llamo a los dirigentes estudiantiles, a que entendamos esto, a que esta caracterización de lo que está presente específicamente en un sistema en el cual se pretende de nueva manera llevarnos a una nueva frustración electoral, pues habiendo estos elementos y con la posibilidad de ir sobre ellos, de presentar denuncias, de mostrar pruebas como las que se han mostrado, pues hagamos luces para que haya un ejercicio soberano de la población, de la sociedad civil, de las organizaciones, de las instituciones, a que garantice el que si va a haber un ejercicio electoral, se maneje bajo el principio de transparencia. En ningún caso, por supuesto, dar lugar a otra consideración. Si no hay eso, pues organicémonos esas mismas instituciones, esos mismos liderazgos y propendamos a asumir el 350 como uno de los articulados que constitucionalmente nos ofrece esa Carta Magna a fin de garantizar que haya la restitución, como dije, del Estado de Derecho, la restitución de nuestra soberanía, la restitución de la democracia, la libertad de toda Venezuela. Con respecto a la denuncia, pues yo lo he señalado anteriormente, eso fue uno de los motivos que inicialmente pues me llevó a salir del país, esa manifestación que hizo Diosdado Cabello, por supuesto, en los actuales momentos, el que era jefe del SEBIN, el actual ministro del Interior, era quien recibió esas órdenes como tal. El hostigamiento sobre mi familia, sobre un hermano en particular, por ser opositor y por estar quitándole pues el terreno en la Asamblea Nacional a Diosdado Cabello desde el punto de vista sindical, pues lo ha venido cercenando, pues cada vez más amenazando campañas, etcétera, etcétera, sobre responsabilizo a Diosdado Cabello de lo que pueda ocurrirle a mi hermano José Vicente Rivero González. Lo responsabilizo a él, a Darío Vivas, quien respeté siempre en su trabajo político, independientemente de las diferencias que existen. Lo responsabilice cualquier cosa que le pueda pasar a José Vicente Rivero González en la Asamblea Nacional, en su trabajo sindical y en el ejercicio con todo derecho que tiene como empleado de esa asamblea y de lo cual lleva a cabo. De ese punto de vista, pues respondo a esa pregunta. Mi peligro, asumo lo que tenga que asumir de una manera u otra, y en esta lucha, por supuesto, todos tenemos riesgos de esa naturaleza bajo la incidencia de estos esbirros en amenazar, en matar, en sembrar ollas, etcétera, etcétera, para trastocar pues la justicia y seguir reprimiendo, seguir atacando la libertad de conciencia que pueda disentir sobre el régimen actual. Ofelia Durán pregunta lo siguiente: la MUD no es ética y el CNE no es árbitro. Aún así, Voluntad Popular se somete a primarias de la MUD con ese CNE. ¿No es eso contradictorio? La primaria con respecto a ejercer y que sea el órgano, el CNE que se ejecute, por supuesto puede verse de manera contradictoria. Yo sigo diciendo, respeto la decisión que haya tenido Voluntad Popular en dar lugar a lo que está presente actualmente con el CNE. Yo estoy tomando una opinión particular que inicialmente pues la he hecho ver
abiertamente y bajo las condiciones en las cuales ya he mencionado anteriormente. En ese sentido, pues, dejo a ustedes el que puedan establecerla a voluntad popular. ¿Suena contradictorio? ¿Es contradictorio? Sí. Yo diría como el caso cuando me preguntaban por allá por el año 2006, en razón del viaducto, que si cerraba o no cerraba el viaducto. Por supuesto, no era mi opinión eh, o mi decisión cerrar el viaducto. Yo simplemente recomendaba en razón de lo que implicaba pues la seguridad humana. Era un factor más de todo del sistema y mi opinión, por supuesto, tenía alguna valía desde el punto de vista de del servicio, la responsabilidad que tenía humana. Y ante todas las contradicciones, ante todo lo negativo o lo opuesto que era a mi opinión, yo dije públicamente que recomendaba el cierre del viaducto. Y finalmente, pues el viaducto se cerró, pero también el viaducto solo se cayó, que también la gente pretendía, pues el régimen pretendía a través de una gerencia de ingeniería tratar de arreglar el viaducto y finalmente ese viaducto dije que se caía y se cayó. No porque Antonio Rivera fuera profeta del desastre, no, sino porque había informaciones técnicas muy bien habidas desde el punto de vista geológico de que ese viaducto actualmente también hay elementos que dicen claramente y yo me permito simplemente quizás ser ese, como dije ya, la oveja negra de voluntad popular en decir y en señalar estos aspectos. A lo mejor me equivoque al final de la jornada, pero no podré dejar de señalar actualmente. Asumo mi responsabilidad, asumo la expresión que por derecho tengo en libertad de hacerlo y por supuesto asumiré mi equivocación cuando esta tenga que darse. General, ya estamos en la parte final del programa y le tengo una última pregunta. ¿Considera que la Mesa de la Unidad Democrática, aún ganando la Asamblea Nacional, generaría algún cambio político en el país? Mira, yo hablé de diseñar escenario. La Asamblea tendría que entrar en juego con muchas cosas desde el punto de vista político y desde el punto de vista propiamente de lo que puede ser el orden de justicia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene tres funciones: promover Contraloría, promover cuestiones de desarrollo, por decir, incentivar, etcétera, etcétera. La función contralora y la función legislativa. Legislar leyes que puedan contraponer al régimen o la imposición de ese totalitarismo, de ese modelo económico, pues tendrá que hacerlo. Si esa oposición gana es pues en función de tratar de generar o propiciar el que se oponga a la imposición de un modelo económico como el que está presente, a que no haya más expropiaciones, por decir, a que haya una política económica que realmente garantice la participación de la empresa privada. Todas estas leyes tienen las que existen en contra, tienen que derogarse, y las que existen y las que no existen tienen que hacerse. Ahora, el ejecute se va por el Ejecutivo, la ejecución de las leyes y del ejercicio institucional está en el Ejecutivo. ¿Qué pasará en medio de todo esto? Tiene que llegarse a acuerdos políticos. Y en medio de todo esto y toda la vagabundería, toda la sinvergüenzura, toda la delincuencia que ha existido en este régimen, podemos encontrar posibilidades que esto se dé. La ejerción contralora que determine la corrupción en algunos aspectos como lo que se ha hecho. Yo pregunto aquí, ponga que Diosdado Cabello queda allí como diputado de nuevo y ganamos la asamblea, mayoría simple. Se le quitará la inmunidad parlamentaria a Diosdado Cabello bajo este Tribunal Supremo de Justicia, bajo una fiscalía que está construida para él. Pregunto yo. Entonces, todas estas cosas hay que verlas, hay que evaluarlas. Y aquí es donde hay que hablarle claro a la población en todo este sentido. ¿Ah? Veamos todo esto. Promover el desarrollo desde el punto de vista de un ejercicio. El Ejecutivo no tiene sus planes. ¿Ah? El presupuesto, si no lo aprueba o en las condiciones en las cuales lo aprueba, las misiones, etcétera, etcétera, tendrá que llegar a un acuerdo con un régimen delictivo totalmente, a promover la revocatoria del mandato en el año 2016, por decir,
y que pueda aunar, sí, puede ser factible, pero entonces tendremos que esperar ya hasta el 2016 en las condiciones actuales en las cuales se encuentra el país sumido en una miseria, en una posible, como se habla, yo no me gusta el término, pero no estoy en el país, pero supuestamente se habla en altos niveles de hambruna. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Cuántos venezolanos tienen que morir más? ¿Cuánto tiempo tienen que pasar más estos presos políticos de manera injusta como están presos actualmente? Y las aberraciones que ha cometido este régimen, en la cual es culpable Diosdado Cabello, es culpable el Tribunal de Suprema Justicia, es culpable las fiscales, son culpables los jueces, es culpable el ilegítimo de Maduro, es culpable todos los ministros que han pasado por ahí. ¿Qué va a pasar con todo esto en este sentido? Entonces, aquí yo dejo abiertamente, pues, el que esta claridad, esto tiene que decírsele con claridad a la población, tiene que hablársele claro, y hacer un diseño de escenario y ver las posibilidades y ver todo esto. Porque no es cuestión tampoco de ir a cacería de brujas, no. Pero tampoco permitir que toda esta vagabundería delictiva, mafiosa, narcotraficante, terrorista, se sostenga bajo una conchupancia de unos curules en la Asamblea Nacional. Dejo eso como reflexión final a la población. Debemos conducirnos en paz, debemos ir sobre un ejercicio democrático. Pero habida cuenta que hay una dictadura, y lo sepa el mundo, justificado es que aquí se levante una población y exija con todo derecho. No hay un Estado, y lo he venido impartiendo y lo he venido discutiendo inclusive con juristas constitucionalistas. ¿Cómo puede definirse un Estado en las condiciones que estaba la población diezmada de esta naturaleza, siendo la población un factor de Estado? Porque no es Estado el gobierno. Y gobierno se le puede llamar a esto. Exacto. Constitucionalmente, lo que dice el artículo número 2, lo que dice el preámbulo, está definido este Estado, ese gobierno de esa manera. No, leamos, léase a la población, que la población lea lo que existe allí, como de verdad si existe un gobierno. Y están cansados de llamarlos gobierno como tal. No es un gobierno, es una dictadura, es un totalitarismo. Y bien habida las sanciones sobre estos esbirros que están sancionados por los Estados Unidos. Y no es que van a invadir, y quiero finalmente señalar esto, la ridiculez de una posible invasión, eso es mentira. Eso es creado bajo los predios de los laboratorios castrocomunistas, que siempre han tenido que una invasión. Los Estados Unidos no van a invadir ningún país de Venezuela. Eso es la mayor falsa, y es los militares con esa vagabundería del alto mando militar, sumido en tal ridiculez de esta naturaleza. Basta ya de esta ignominia en este sentido, y en este amparo donde se esconden tanta la delincuencia, se esconde el narcotráfico, se esconde el terrorismo, y se esconde la vagabundería de los movimientos financieros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Vamos a seguir amparando estas condiciones tan infames, y en las cuales por culpa de esos manejos es que está la población tan diezmada. Y la soberanía, el territorio exequivo, el compromiso de los recursos nacionales en la forma como están bajo las deudas, en compromiso con China, con Rusia, con todos esos países que hoy tratan de poner de manifiesto un amparo a Venezuela, poniendo en peligro el territorio en la región también. ¿Qué tiene que ver Rusia con unas maniobras militares? Denuncio aquí que eso sí es una verdadera amenaza para el Caribe, para el área y para la paz de la región. Entonces, desde ese punto de vista, todos estos elementos, pues, no puede seguir este régimen en el actual momento. La población, la sociedad civil y los militares tienen que, habida cuenta, dar al tino con lo que implica, pues, su deber constitucional de restituir la soberanía. Quizás no tenga yo moral en algún momento para decir o señalar a alguien, pero me sujeto a la responsabilidad como tengo de ciudadano y de ser humano. Que Dios con nosotros y nos ampare y nos dé ese camino de esa luz para que todos nos podamos entender y llevar felizmente a Venezuela al país que queremos. Amén. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, y antes de despedirnos quiero invitarlos a que sigan la etiqueta en Twitter #SalvaTuVoto.
una iniciativa que cambiará la forma de ver el sistema electoral. Los dejo con la extraordinaria compañía del programa Un Camino Costarricense con John Fonseca. Un mensaje final para todos los venezolanos y muchos en el mundo que lo están escuchando en este momento. General. Aló, discúlpame la vez. No, no se preocupe. Un mensaje final para todos quienes lo han estado escuchando en la noche de hoy. Bueno, mira, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Luchar, mantener la esperanza, el entusiasmo. Debemos seguir adelante, debemos seguir con esa fuerza, con esa esperanza. Debemos buscar por todos los medios unidad. Debemos dejar de hacer señalamientos sobre personas que de una u otra manera se presentan o expresan algo y que son señalados tan negativamente y que obstruyen, obstaculizan pues esta integración, esta articulación, esta unidad necesaria para llevar al país pues a feliz término. Los mensajes a los que puedan oír del sector oficialista no es contra la humanidad de ninguno, es contra la imposición de un régimen que a todas luces pues da muestras claras de lo que está sucediendo y es responsable de lo que está sucediendo, y que de manera sectaria, exclusionista, segregacionista, pues no se puede dirigir un país a feliz término, y que la gestión pública obedece a la población, no la población a la gestión pública de quienes son elegidos o designados para uno u otro cargo. Entonces, les pido o les digo, pues, humildemente, mucho entusiasmo, mucha fe, mucha fuerza moral. Quiero proponer finalmente lo siguiente. Lo electoral es el camino que finalmente debe dar al traste con el régimen y con el ejercicio democrático que debe imperar en Venezuela. Pero para llegar a ello hay que pasar algunas verdades muy duras y algunos momentos muy duros que de una u otra manera no queda vía más factible de lograr ese cambio impostergable en la población en Venezuela. Muchísimas gracias, general. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.